Yo creo que vamos a dar comienzo. Ujú. Bueno, Julián, muchas gracias. Bienvenido de nuevo un año más al Instituto Cervantes de Nápoles. Estamos realmente muy contentas, el equipo de gestión cultural con Giovanna del Velo a la cabeza, nuestras traductoras colaboradoras, que en este caso es Flavia Bellonese, Arantxa, que también colabora con nosotros. Bueno, estamos realmente satisfechas y muy contentas de haber conseguido un año más tenerte en nuestra programación. Es importante para nosotros tener esa continuidad de contenidos de tantísima calidad como son tus conferencias. Y este año tenemos 3 conferencias. Recordamos, hoy 21 de febrero, 13 de marzo a las 18 horas en online también y el 15 de abril en presencia, lo que es realmente un motivo más de alegría porque podemos interactuar de otra forma contigo, lo habíamos hablado en anteriores ocasiones. Ujú. Y nos apetecía mucho que pudieras también compartir y vivir con nosotros la experiencia de nuestro público bueno, en directo, ¿no? En el real directo. Ujú. Por otra parte, yo voy a comentar brevemente tu currículum, que es un currículum muy amplio, muy extenso, muy sólido como investigador, pero también como divulgador. Como divulgador se me viene a la cabeza la serie en la que colaboraste con Televisión Española, que he estado controlando y que sigue en Televisión a la Carta, se Ujú. puede ver. Y yo invito a nuestro público a verla, yo lo voy a hacer porque me parece un complemento muy importante a esta conferencia. Y luego tu extensa bibliografía con publicaciones muy importantes. Has trabajado mucho con la editorial Crítica, pero también con otras editoriales que han traducido tu obra al inglés. Y bueno, con un recorrido literario específico en la materia de la investigación histórica, que empieza con La historia social y los historiadores, publicado por Crítica en el 91, reeditado en 2014, y acaba con Una violencia indómita, el siglo XX europeo, Crítica 2020, pero en medio de todo eso pues hay obras de gran trascendencia, como por ejemplo República y Guerra Civil, Europa contra Europa, España partida en dos, Breve historia de la Guerra Civil Española, es decir, una dilatada, sólida y muy solvente publicación, o sea, línea de publicación histórica que evidentemente avala que luego tengas una parte como investigador muy reconocido, siendo invitado a centros importantísimos de prestigiosísimas universidades europeas, ¿no? Como la Queen Mary College en Londres, la Central European University en Budapest y Viena, también estadounidenses, Harvard, Notre Dame, New School for Social Research, latinoamericanas, y bueno, también siendo además responsable de los comités editoriales y de los comités científicos de revistas como Historia Social, Cuadernos de Historia de España, en Buenos Aires, y de International Journal of Iberian Studies. Es decir, todo esto denota, primero, una gran vocación y un amor a tu profesión, un saber hacer de excelencia investigadora y, bueno, junto a las más de 36 tesis doctorales dirigidas, una escuela, obviamente, que es realmente la parte importante, seguir formando a jóvenes investigadores e investigadoras del futuro que puedan seguir desentrañando nuestra historia contemporánea. Así que empezamos con tu conferencia, Lenin, 100 años después, y Julián, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y estoy de verdad encantado de estar una vez más, ahora online, pero haremos la presencial en abril en el Instituto Cervantes de Nápoles. Y este año, en la primera conferencia, pensé que el centenario de Lenin, de un dirigente tan importante en la historia, merecía una conferencia. Cuando hablo de un dirigente tan importante en la historia, ya comprenderán la gente que está aquí que los historiadores no ponemos nunca a los personajes de la historia en una sala de juicio, donde los calificamos moralmente, los calificamos de forma política, de forma ideológica, o los ponemos, los encasillamos entre buenos, malos, peores o mejores. Así que Lenin es una buena oportunidad para comprobar qué hace un historiador como yo cuando coge a un personaje de la historia, una biografía como la de él.
y el centenario, 100 años de su muerte. Es un buen momento para hacer balance. Se ha hecho en muchísimos sitios del mundo. Yo también lo he empezado a hacer en España. Y todo el mundo que está en esta sala y que se ha apuntado debería tener una bibliografía, una lista de 10 libros básicos, que es lo que hago normalmente, de 10 libros básicos de historia. Cuando digo básicos es porque creo que todos ellos les pueden aportar a la gente que esté interesada un enfoque diverso, plural, que es lo que voy a defender también aquí, sobre Lenin. En esa decena de libros hay 2 biografías muy recientes publicadas en castellano, aunque la primera, la de Robert Service, Lenin, una biografía, es una biografía publicada ya hace más tiempo en inglés, pero que ha sido actualizada. Y la primera, la que encabeza la lista de Hélène Carrère d'Encausse, perdón, es la que ganó el premio de Ciencias Sociales de Príncipe de Asturias, en este caso Princesa de Asturias, de Ciencias Sociales. Y es una francesa que ha trabajado mucho también sobre Rusia, la historiadora francesa. Tiene un librito reciente muy bonito, por si alguien le quiere una alternativa biográfica, dedicada a Alexandra Kollontai, que es una de las grandes contemporáneas, mujeres contemporáneas de Lenin en aquel proceso revolucionario. Y junto a eso hay libros clásicos como el de Orlando Falles, el de la Revolución Rusa. Hay libros muy interesantes que van entre la ficción y la historia, como El tren de Lenin de Meridal. Y hay también cosas muy interesantes como la de Christopher Reed, o he introducido también mi libro de La venganza de los siervos. Desde ese punto de vista, me gustaría hacer una observación previa como historiador, y es que cuando nosotros cogemos a un personaje en la historia, normalmente situamos 2 enfoques. No el contexto en el que ese personaje vive, nace y muere, que es un poco el ciclo vital, pero también las peculiaridades por las que ese personaje ha tenido una relevancia en la historia. Entonces estamos hablando de Lenin, que nació en 1870. Para que se hagan una idea, la gente, siempre que decimos una fecha de nacimiento, no es para que la gente la memorice, sino para situar el contexto. Unos años antes que Stalin, unos años antes, pero no muchos más, que Hitler, unos años antes que, pero no muchos más, que Mussolini, 20, 23 años, 22 años, perdón, antes que Franco. Es decir, pertenece a una generación que vive el último tercio del siglo XIX con una cierta tranquilidad, y que todos ellos viven la gran quiebra de la Primera Guerra Mundial en 1914, que en el caso de Lenin es el preámbulo a una quiebra profunda de los Romanov en febrero del 17 y a la revolución que él de alguna forma encabezó, octubre de 1917, con su partido bolchevique. Así que, situando al personaje, podríamos decir que él vivió 54 años, no los había cumplido, 53. Podríamos decir que vive prácticamente lo que toda su generación, lo que pasa que a algunos de ellos les da tiempo a ver el fascismo, cosa que él prácticamente solo se enteró del proceso que llevaba Mussolini en Italia, y sobre todo el nacimiento del nazismo, la conquista del poder del nazismo. Los más longevos ven la Segunda Guerra Mundial. Esta es la situación en la que nos podemos poner para explicar a Lenin. Lenin vive desde su nacimiento y las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX en el Imperio ruso. Un gran imperio, una autocracia. El rey o el último zar Nicolás II introdujo fuertes tensiones entre lo que era la reforma, la reacción, la tradición y la modernidad. Una
reforma, reacción, tradición y modernidad, donde él siempre eligió la reacción en vez de la reforma y la tradición en vez de la modernidad. No amplió la base política, utilizó una represión muy considerable que llevó a la mayoría de las personas que después vamos a identificar como bolcheviques al exilio. Cuando Lenin coge el tren en Zúrich, en Suiza, y llega en abril de 1917 a la estación de Finlandia en San Petersburgo, no ha participado en febrero de 1917 en la revolución. Lleva, salvo un periodo muy corto de tiempo de 1905, 17 años en el exilio. Es una persona que está fuera del mundo mental, cultural de Rusia en aquel momento. Lenin está en el exilio, Trotsky está en el exilio y Stalin está preso en Siberia. Es decir, todos los bolcheviques que vamos a seguir en esta historia, incluidas las mujeres, ¿no? Como Kollontai, por supuesto, están en esos momentos en el exilio. No participaron en la revolución de 1917 en febrero. Ahora bien, esta ausencia de representación parlamentaria, ausencia de reformas, creó en el zarismo, en Nicolás II, una oposición muy fuerte que fundamentalmente estaba compuesta por intelectuales, élites educadas, lo que en ruso se llamó inteligencia, que eran estudiantes, escritores. Ahí está Gorky, por ejemplo, que a todo el mundo, Máximo Gorky, todo el mundo habrá leído algo de él, profesionales de la abogacía, profesionales universitarios, es decir, una especie de subcultura al margen de la Rusia oficial, que intentaba explotar cualquier tipo de discordancia, de descontento popular para conquistar el poder. Esta élite o inteligencia fueron quienes establecieron una tradición de ideas, propaganda, agitación revolucionaria, antes de que con el cambio de siglo, 1900, todo eso se plasmara en la creación de diferentes partidos socialistas y en una tradición populista y anarquista también muy importante. De esa tradición salieron los principales partidos que se organizarían y adquirirían madurez durante el reinado de Nicolás II e iban a desempeñar papeles protagonistas en 1917. Una de las ramas que empezó a ganar terreno desde finales del siglo XIX fue el marxismo. El marxismo comenzó a circular durante esa época de represión en Rusia. Se publicó El Capital con mucho éxito en 1872. El Capital se publicó en ruso 5 años solo después del original en alemán, pero 15 años antes de la primera edición en inglés, para que se vea la importancia que tenía esa subcultura, ese submundo. Uno de esos grupos que seguía las tesis de Marx fue el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se creó en secreto, en clandestinidad, en 1898. Es decir, le coge a Lenin ya con 28 años y recogió desde el principio a destacados militantes del populismo que habían rechazado el terror. El populismo practicó el terror, practicó el terrorismo, acabó asesinando al personaje más importante de los zares de la segunda mitad del siglo XIX, Alejandro II, y este partido, que empezó con el marxismo, comenzó a decir que aunque Rusia era un país con un ingente campesinado, quien haría la revolución en el futuro sería el proletariado. Y era un partido en la clandestinidad dirigido por un pequeño grupo de revolucionarios profesionales, entre los que ya destacaba Lenin, Vladimir Ulyanov Lenin, nacido en 1870, que ya en 1902 escribe su primer gran panfleto, que se titula ¿Qué hacer?, donde plantea cómo la conciencia de clase acabaría en un proceso revolucionario que derribaría y echaría abajo a la monarquía de los zares. Ese partido
se dividió muy pronto en un segundo congreso en Bruselas entre una facción bolchevique mayoritaria y una facción menchevique. Como siempre, la izquierda aparecía dividida. Se dividía frente a un imperio ingente, un imperio autoritario, un imperio con unos mecanismos de coerción impresionantes, con un ejército de más de 1 millón de personas, pero sin embargo se dividían entre mencheviques y bolcheviques. Ahora bien, esas facciones evolucionaron de una forma muy clara hasta 1917 y evolucionaron de esta forma. Los mencheviques como un partido más democrático, más propenso a establecer contactos con la burguesía liberal, mirando a Occidente, mirando a los partidos socialistas occidentales, mientras que los bolcheviques desarrollaron algunos rasgos de los que les iban a dar ventajas en el escenario del 17. Disciplina, liderazgo firme alrededor de Lenin, un partido centralizado, casi militarizado, que pudiera combatir al Estado policial del zar. Es decir, ya que no se podía hacer una resistencia abierta, ya que no se podía hacer una resistencia parlamentaria, estos marxistas, en vez de preconizar el parlamentarismo, preconizaban desde la clandestinidad una acción disciplinada y combativa contra el zarismo. Pronto se mostró que la autocracia, a principios del siglo XX, ya no servía para gobernar a un imperio tan grande y tan complejo. Pero Nicolás II se aferró al poder absoluto y en vez de ensanchar la base política, se aferró al poder, como prácticamente hicieron todos los monarcas antes del 14. Guillermo II en Alemania y Alfonso XIII en España. Ninguno de ellos cogió el reto, el desafío de incorporar a las clases populares, darles el voto sin caciquismo o clientelismo y, por supuesto, ni se les ocurrió a ninguno de ellos incorporar a las mujeres y dar el voto a las mujeres, que no consiguió nadie en la Primera Guerra Mundial, ningún país, salvo Finlandia, un pequeñito país de 3,5 millones antes de 1914. Llegó la primera etapa importante en la vida de Lenin. Todo lo demás, si no llega a ser por todo lo que voy a introducir, hubiera pasado a la historia como un pensador marxista, como un revolucionario profesional, pero no hubiera pasado a la historia y no estaríamos hablando 100 años después, como estamos hablando en estos momentos. Y todo empezó el 28 de julio de 1914, cuando Austria declaró la guerra a Serbia y el ministro de Asuntos Exteriores recomendó al zar una movilización general para entrar en guerra a favor de Serbia. Un exministro de Interior, Durnovo, un hombre de ideas derechistas, muy fiel al régimen, había enviado en febrero de ese año un informe al zar en el que le avisaba de forma contundente que evitara una guerra con Alemania, porque en caso de derrota, lo más probable, dada su inferioridad con el imperio rival, cito textualmente, sería la revolución social en su más extrema forma que se haría inevitable y Rusia caería en una irremediable anarquía. Esto se lo decía este general al zar. El zar no hizo caso, desoyó ese aviso y decidió lanzar a su ejército y a su pueblo a la guerra. Lo lanzó porque tuvo una presión proeslava muy importante y lo lanzó porque creía que el nacionalismo le iba a salvar a él, que esa versión de un zar nacionalista entrando en guerra, salvando la patria, le salvaría. Nada de eso pasó. Un año antes, Lenin le había escrito a Gorky, a este escritor tan famoso en aquel momento, y le decía, fíjense lo que le decía un año antes, una guerra entre Rusia y Austria, cito textualmente, sería una cosa muy buena para la revolución. Le estaba diciendo lo mismo que le decía Durnovo, derechista al zar, le decía a Lenin desde abajo a Gorky. Y efectivamente, Lenin, cuando estalló la guerra, que pasó casi toda la guerra en Suiza, en el exilio, llamó a los trabajadores del mundo
a usar sus armas contra sus propios gobiernos. Nadie le hizo caso para convertir esa oportunidad en una guerra revolucionaria contra la guerra imperialista. Repito, nadie le hizo caso, pero poco después eso pasaría en Rusia. La guerra fue muy mal desde el principio. Hay que comprender esto porque si no, no hubiera habido ni primera revolución en febrero, ni la segunda de la conquista del poder de los bolcheviques. La guerra le fue muy mal, fue muy larga, muy destructiva. Fíjense en la magnitud de las cifras, que es una magnitud increíble, impensable en la época para cualquier otro país. Entre 1914 y comienzos del 18, cuando los bolcheviques, tras la conquista del poder, firmaron la paz con Alemania, Rusia movilizó alrededor de 15 millones y medio de hombres. Un ejército de 15 millones y medio. Un número que excedía la capacidad de despliegue, de armamento y sobre todo de suministros. No había forma de alimentar a aquel ejército, ni de alimentar, porque todo estaba para la guerra, a toda la gente que vivía en la retaguardia. Las pérdidas totales se elevaron a más de 7 millones, más de 3 millones de muertos o desaparecidos sin dejar rastro y 4 millones de heridos, muchos de ellos mutilados de gravedad. Con lo cual la guerra agravó las profundas contradicciones en las que estaba aquel régimen. Y la crisis cambió de rebelión a revolución cuando los soldados se pusieron al lado de los trabajadores. Empezaron a desertar del frente. Las mujeres protestaban contra la escasez de alimentos. Y cuando los miembros de la oposición moderada, esto es importantísimo siempre en las revoluciones, que un sector de los que están con el poder lo abandonen. Abandonaron la autocracia para decirle al zar, si no te vas, nos harán una revolución desde abajo. Así que fue una presión nobiliaria la que de entrada echó al zar, con presencia muy importante de mujeres, donde estaba Kollontai, pero también Krupskaya, que era la mujer de Lenin, que también estaba allí. Una mujer un año mayor que Lenin, 1869, y que murió en 1939. Fíjense que el día antes, lo expuse en La venganza de los siervos, así empiezo, el día antes de que cayera el zar, cuando todo San Petersburgo está patas arriba, con toda la población y con mujeres, con el frío, con la deserción de soldados, el zar Nicolás II le escribe en su diario que le estaba escribiendo en cartas a su mujer, la zarina Alexandra, que era nieta de la reina Victoria, descendiente de la monarquía alemana. La reina Victoria colocó a sus nietas prácticamente en todas las monarquías y le escribía en inglés, hablaba en inglés, él hablaba muchos idiomas y con su mujer hablaba en inglés y le escribe en inglés, le llamaba Sunny, mi sol, y le dice: hoy he jugado al ajedrez, he escuchado misa, los pajaritos cantaban, estoy diciendo palabras textuales, y no entiendo nada que me dicen que si hay problemas de subsistencia. Problemas de subsistencia es que ni los ferrocarriles ni nadie podía lograr, evidentemente, que llegara el pan, el grano, a ese ingente imperio. Y yo no tengo ni idea de qué me dicen de los problemas de subsistencias. Esta es la reacción del zar, para que se vea un poco hasta qué punto estaban fuera de la realidad. Al día siguiente, el zarismo cayó, 300 años de dinastía Romanov de la noche a la mañana. Una destrucción súbita, violenta, por las armas, porque las tenían la gente. 700.000 personas desertan del ejército entre febrero y octubre del 17. No hay nadie que soporte eso. Y esa destrucción por las armas abrió oportunidades sin precedentes, extraordinarias, no había ocurrido nunca en la historia, para diferentes y variados grupos sociales. De repente se pusieron en marcha un caleidoscopio de revoluciones, que es como hemos definido los historiadores a esta gran revolución de febrero. Insisto, todavía no tenemos a bolcheviques allí, todavía no está Lenin allí. Los obreros toman el control de las fábricas, los soldados desertan en masa, rompen las relaciones jerárquicas con sus jefes. Eso es la destrucción de un ejército. Cuando alguien rompe la relación jerárquica en la autoridad del ejército, los militares se tienen que marchar. Los campesinos ocupan
y distribuyen entre ellos las tierras no comunales. Muchos de estos desertores desertan del frente cuando se dan cuenta y les cuentan sus familias y oyen que en sus pueblos se están ocupando las tierras. ¿Qué hacen ellos? Luchando por un zar que no tiene ni idea de nada, por una patria que ya no existe o por un zar que ya ha caído. Las mujeres defienden sus derechos en manifestaciones, de tal forma que muy pronto conquistaron el voto. Y sobre todo, muy importante, que nunca se hablaba de ellas, las minorías étnicas, todas esas nacionalidades étnicas, lingüísticas, que estaban bajo el imperio ruso pero no eran rusas, ¿no? Aspiraban a un mayor autogobierno. Y algunas de ellas constituyeron después lo que se llamó la Unión Soviética, repúblicas soviéticas que se iban bien hasta Asia. En eso reside la peculiaridad de esa revolución de febrero del 17. Olvídense todavía de la revolución bolchevique. Esta es la auténtica revolución que abre todas las puertas a todo. No hay solo una revolución, sino múltiples revoluciones: política, cultural, social, de género, y además están conducidas todavía no por un partido, sino que están conducidas por nacionalidades, grupos y clases. Esa noticia de la Revolución de Febrero cogió a los principales dirigentes bolcheviques y revolucionarios en el exilio, en el extranjero. Lenin estaba en Zúrich, Trotsky en Nueva York, Chernov en París. Ninguno de ellos hace la revolución, aunque Lenin irrumpió muy pronto en aquel escenario de crisis de autoridad como actor principal. Llegó a la estación de Finlandia, en Petrogrado, eso lo cuenta muy bien Catherine Merridale en el tren de Lenin. Llegó a la estación de Finlandia, fue recibido como un héroe por obreros y soldados, con pancartas, banderas rojas. Los historiadores nos fijamos mucho en las fotografías, en la forma de vestir, en quién hace todo eso. Llevaba 17 años fuera de Rusia, en el exilio, salvo un periodo muy corto. Como he dicho, había nacido en el 70, comenzó a aproximarse al marxismo en los años 90 y desde entonces emprendió una carrera de revolucionario profesional, lo que eran los revolucionarios profesionales que no estaban en sus países, viviendo de fondos del partido, de la renta de una propiedad de su madre, ¿no? Y en el tren que le llevó de Suiza a Petrogrado, ya no se llamaba San Petersburgo, habían cambiado a Petrogrado porque San Petersburgo era la reminiscencia de un nombre alemán y evidentemente se estaba luchando contra los alemanes. Después era Leningrado, ahora es otra vez San Petersburgo. Pues en aquel tren que le llevó, redactó lo que él consideraba que debía ser el programa bolchevique desde la primera a la segunda fase de la revolución. Las famosas tesis de abril que se dictaron en Pravda y que, insisto, marcaban la transición. ¿Qué decía? Las publicó al día siguiente de llegar a Petrogrado. Las había escrito en el tren. Un tren que, por cierto, trató de ser secuestrado por los alemanes. ¿Qué dijo al día siguiente en una asamblea de socialdemócratas reunidos en un palacio? Este es otro elemento de cambio. Ahora los bolcheviques, ahora los socialdemócratas, todas las reuniones a partir de ese momento se celebran en grandes palacios que antes habían pertenecido a la aristocracia, a la nobleza, que eran exclusivos de nobleza, de personas, de mujeres, de hombres, aristócratas. Todo aquello cambió. Y lo que expuso fue un programa radical. Y les dijo: no hay que colaborar con el gobierno provisional, que es un gobierno que ha salido de la revolución, pero es un gobierno burgués, como los gobiernos occidentales de Europa. Por el contrario, hay que emprender una acción claramente antibélica. Hay que salir de la guerra. Si no salimos de la guerra, igual que la guerra acabó con el zar, la guerra va a acabar con el gobierno provisional del Lvov, después de Kerensky, y si no paramos la guerra, cuando conquistemos el poder, acabará con nosotros. Y tenía muchísima razón, porque sin la firma de paz, como vamos a ver con los alemanes se hubieran comido a Rusia y a la revolución, a la altura aproximadamente de octubre, noviembre de 1917.
Además dijo más cosas. La tierra debe ser nacionalizada. Y lo que tenía que constituirse no era una república parlamentaria, dijo él, sino una república de soviets de trabajadores. Con lo cual, para él, había una revolución que hacer, que transferiría el poder, en vez de al pueblo en general como la primera, al proletariado y a los campesinos más pobres. Esa propuesta no la compartían los mencheviques, no la compartían los restantes socialistas, que consideraban que el gobierno provisional era un gobierno de transición y que se necesitaba esa transición antes de que se montara un caos en Rusia. Y además eran ellos, dice Lenin, los bolcheviques, quienes tienen que controlar los principales órganos del poder popular. En ese momento, en el verano del 17, Lenin estaba allí, después tuvo que exiliarse de nuevo antes de octubre, las diferencias se hicieron irreconciliables. Y resumo lo que fue aquella revolución. Hubo un lenguaje de clases, no solo de reforma política. Se había impuesto un lenguaje socialista, que en ese escenario de crisis de autoridad simbolizó un cambio en que camarada sustituyó a ciudadano como forma de dirigirse al otro. Estas cosas de los lenguajes son muy importantes. Cuando Orwell llega a Barcelona en diciembre de 1936 y escribe homenaje a Cataluña, diciembre del 36, no el verano como en la película de Loach, que pone al protagonista viniendo aquí en verano, no, cuando la revolución se estaba enfriando en España ya, en la zona republicana, y Orwell, una de las cosas más importantes que dice, nunca había asistido a una ciudad, Barcelona, donde el proletariado, las clases trabajadoras tienen el poder. Y una de las cosas que dijo, que le llamó mucho la atención, el tú ha sustituido al usted. Y las propinas ya no existen en los restaurantes y en los bares. Dos aspectos culturales aparentemente insignificantes, simbólicos, para él tenían la carga de toda una revolución. Con lo cual, a esa revolución de febrero le faltaba alguien que supiera llenar el vacío de poder. Y el camino estaba despejado para un partido revolucionario, jerarquizado, militarizado, contrario a la guerra, y ahí aparecieron los bolcheviques. Y ahí apareció Lenin, la tercera fase de su vida, la conquista del poder por los bolcheviques. Octubre del 17. Estoy dando siempre las fechas en el calendario juliano, que iba 13 días retrasado respecto al calendario gregoriano occidental, que los bolcheviques cambiaron a partir de enero de 1918. Con lo cual, el febrero de ellos es ya marzo en España. En realidad, el 7 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el día que todas las mujeres salen y al día siguiente acaban con el zar, todas esas manifestaciones, y la Revolución de Octubre fue en noviembre. La conquista del poder por los bolcheviques fue uno de los acontecimientos del siglo XX, uno de los grandes acontecimientos. Y no resulta nada extraño que los historiadores muestren frente a él diferentes interpretaciones. Hay quien cree que fue una revolución popular, conducida desde abajo, una revolución del proletariado. Hay quien cree que la identifica con un golpe de Estado, ya desde el principio con violencia y terror. Así se dividió durante la Guerra Fría las opiniones del mundo. La derecha considerando que aquello había sido un golpe de Estado, la izquierda considerando que había sido una especie de paraíso terrenal. Pero en los últimos años de existencia de la Unión Soviética y después se abrieron nuevos archivos y aparecieron nuevas tesis de los historiadores, y algunos historiadores empezaron a defender que en realidad cuando los bolcheviques tomaron el poder no había poder que tomar porque el Estado no existía, el ejército lo había quebrado un golpe de Estado derechista de Kornilov en el verano del 17, y Kerensky, que era el presidente del gobierno provisional, prácticamente se quedó solo. Todos los historiadores están de acuerdo, para bien o para mal, de una forma o de otra, que sin la intervención de Lenin es probable que ese hecho de la revolución bolchevique nunca hubiera ocurrido. Y la historia hubiera sido muy diferente. Por supuesto, ya estaba la revolución de febrero, hubieran ocurrido otras cosas, pero en esa conquista del poder
jerarquizada, convertida después en un proceso militarizado de guerra civil y después derivando a una dictadura, no a un paraíso terrenal de Stalin. Para Christopher Reed, uno de sus biógrafos, una de las virtudes más sobresalientes de Lenin, cierro aquí esta parte, fue su capacidad para ver las fuerzas subyacentes en cada una de las coyunturas políticas. Es decir, la visión, ¿no? Y el gran elemento de su visión fue negociar la paz con los poderes centrales, con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Cuando digo austrohúngaro, siempre me acuerdo de Berlanga, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro que saca siempre en todas las películas Berlanga. Y los bolcheviques, dijo él, no pueden hacer una guerra contra el ejército más poderoso del continente y a la vez hacer una guerra civil contra los contrarrevolucionarios en Rusia. Si queremos sobrevivir, podemos hacer una guerra solo, pero no dos a la vez. Y puestos a elegir, la paz con Alemania. Firmó una paz. El 23 de febrero del 18, los alemanes avanzaban con 700.000 personas. Pásense unos años después a lo mismo que hizo Hitler. En vez de a Moscú, avanzaban a San Petersburgo sin ninguna resistencia, ocupando ciudades, y Lenin forzó al Comité Central a firmar una paz que se consiguió el 3 de marzo, el tratado famoso de Brest-Litovsk, una población que ha pasado a la historia por todo aquello que algunos empezaron a llamar una traición. En el Comité Central, Trotsky se abstuvo. La izquierda más radical votó en contra. Y él dijo, es una cuestión de firmar ahora los términos de la paz o firmar la sentencia de muerte del gobierno soviético dentro de 2 semanas. Cuando por la noche presentó la propuesta a la ejecutiva del soviet que la aprobó, Lenin escuchó gritos de traidor, Judas, proferidos por los socialrevolucionarios y el ala izquierda de su partido. Fíjense, a cambio de la paz, en el frente, Rusia tuvo que entregar por ese tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo, la mayoría de los territorios que poseía en el continente europeo. Le entregó a Alemania, esto es muy interesante, para saber por qué sobrevivió, estoy cerrando, esto es muy importante, le entregó a Alemania Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. Una pérdida del 34% de su población, el 32% de su tierra agrícola, el 54% de sus industrias. Desde ese punto de vista, la paz vergonzosa, como la llamaron en aquel momento, pues le salió muy bien a los bolcheviques y a Lenin, porque Alemania perdió la guerra. Alemania perdió la guerra unos meses después, en noviembre del 18, y tras la derrota de Alemania, todo aquello fue papel mojado. Los bolcheviques pudieron concentrarse en otra guerra, que empezaba entonces, lanzada por el Ejército Blanco, la mayoría de los generales del zar anteriores, por un ejército contrarrevolucionario y por sus aliados en Europa. Y también tuvo suerte, porque los aliados en Europa, Francia e Inglaterra, después de 4 años de guerra mundial, de millones de soldados muertos, nadie quiso ir. Estaba claro que no iban a meter la carne en el asador para echar del poder a bolcheviques que, como ya Churchill y diplomáticos dijeron en aquel momento, no van a durar absolutamente nada. Y si apoyamos al ejército blanco, se revitalizará el antiguo imperio ruso. ¿Le tenían más miedo entonces a la revitalización del imperio ruso? ¿A los blancos que iban a devolver las tierras, que iban a crear otra vez unos problemas tremendos, que a los bolcheviques? Pero en realidad el futuro no se cumplió, los bolcheviques se consolidaron. Y entonces entramos en la fase final. Una vez conquistado el poder, el problema era retenerlo. El problema era consolidarlo en medio de una crisis social profunda y una orgía de sangre, porque todas aquellas 2 revoluciones fueron acompañadas de una orgía de sangre, donde hubo antirricos, antioligarca, políticos de la derecha, también campesinos que ellos creían que eran reaccionarios, y clero. México, Rusia y España son las únicas 3 revoluciones en el siglo XX que tienen una impronta anticlerical fundamental. La de México había empezado en 1910, muy importante. Llegó a formar un movimiento contra el anticlericalismo llamado de cristeros, los cristeros, que acabaron teniendo un ejército. Y todos sabemos
Todos sabemos los mártires de la cruzada, la memoria, los lugares de memoria que generó en España después del triunfo de Franco. Hago un resumen de todo lo que he dicho con un autor, Buldakov, que no tiene obra en inglés, que tiene una obra muy importante en ruso, que yo he podido consultar gracias a una traducción. Y dice Buldakov que la Primera Guerra Mundial desacralizó el poder de la monarquía. Desacralizó significa le quitó todos los ritos, la aureola del poder, la simbología, y al mismo tiempo sacralizó la violencia. Fíjense en el concepto de desacralización y desacralización. Hubo primero una caída del zar en febrero, todos los controles y restricciones éticas desaparecieron de la noche a la mañana, fueron derribados. A partir de ese momento, en un contexto de creciente anarquía, de guerra civil, de quiebra económica, se abrió un periodo muy inestable de un nuevo orden político y social. Desde febrero del 17, Rusia pasó a velocidad de vértigo, fíjense lo que estoy diciendo, nosotros estamos hablando de una transición de dictadura a democracia y nos parece en España y nos parece un proceso complejo. Miren lo que estoy diciendo, desde febrero del 17 Rusia pasó a velocidad de vértigo en un periodo de 4 años por una etapa liberal, otra socialista moderada, después más radical, hasta que Lenin y los bolcheviques convirtieron lo que era una revolución por el poder de los soviets, con un amplio apoyo popular, en una dictadura de un partido. Y ahí viene, epílogo, viene una famosa pregunta, una indagación histórica muy importante, que es que, muerto Lenin, en el 24, ya advierto también que cuando los personajes históricos relevantes mueren antes de hora o antes de lo que le corresponde y su poder sigue, lo normal es que haya un culto masivo. Y el culto a Lenin es la primera vez que se establece en la historia un culto sin paralelismo, ni le había existido con Napoleón, ni existió después durante mucho tiempo hasta el estalinismo. Un culto en forma de lugares de memoria, un culto casi sagrado. Orlando Fages dice que el día que murió Lenin el hombre, nació Lenin Dios. Pero este culto lo hemos visto después en los fascismos, de una forma considerable, en Mussolini, en Hitler, en Franco, en dictadores latinoamericanos. Y a partir de ese momento viene la famosa pregunta o la indagación. Cuando hablo de una pregunta, hablo de cómo yo, cuando hablo de una pregunta, no digo, ¿qué opinas de esto? Cuando abrimos una pregunta, los historiadores decimos, vamos a los archivos, indagamos, debatimos entre nosotros. Y la pregunta que se hace al material investigado es, ¿fue el estalinismo la consecuencia lógica de todo lo que había pasado del 17 al 24 con Lenin ya en el poder? ¿Una consecuencia lógica que hubiera derivado exactamente igual por otros derroteros, porque nunca la historia se repite, por otros derroteros, pero con una consecuencia por la cual no hubiera sido tampoco un paraíso terrenal? Los kulaks hubieran caído, los anarquistas hubieran caído, los bolcheviques hubieran sido reprimidos, las clases dominantes hubieran sido reprimidas. ¿O fue una traición de Stalin? Segunda premisa, parte de la pregunta, por la cual es mucho más tranquilizadora. Lenin murió como un héroe, Lenin murió con todo el culto y realmente todo fue después una deriva, porque Lenin ya había dicho en el testamento político, tengan cuidado con Stalin, que no era en aquel momento el personaje más importante, que era Trotsky, que era Bujarin, que era Plejánov. Por cierto, a todos se los cargó Stalin. A Trotsky lo fue a buscar hasta México, donde mandó a un catalán stalinista mercader que lo asesinó en el 40. Si algunos de ustedes van a México alguna vez, visiten Coayacán, el barrio de Rivera, de Frida Kahlo, de la casa de Trotsky, y van a ver toda esa historia perfectamente. Y entonces, desde ese punto de vista, la segunda tesis sería, no, esto fue una desviación
paranoica de un personaje paranoico llamado Stalin. Es una tesis muy interesante que creo que se puede conectar en historia y que nos lleva también al presente. ¿Por qué hoy Putin, cierro ya aquí, por qué hoy Putin está recordando la historia de la gran batalla frente al nazismo y prácticamente del 44-45 y prácticamente dejó de conmemorar hace tiempo la revolución, a Lenin, el bolchevismo? Él cree que es un tema muy divisivo, que no le va nada bien a él y a su glorificación del pasado ruso, a la manipulación que hace de la historia rusa, y además no solo no le va bien, sino que los bolcheviques en el fondo fueron los que crearon esa Unión Soviética que se derrumbó de una forma tan estrepitosa en 1991 y que permitió a los países capitalistas acabar con ellos con una derrota en el sentido de que el capitalismo había triunfado. No es casualidad carente de significado que en el 89 Fukuyama declarara el fin de la historia. Desaparecidos el fascismo, desaparecidos todos los comunismos, aunque estaba, por supuesto, toda Rusia, o sea, toda China y otras menores como Cuba, pero desaparecido ya, derrotado todo esto, lo único que queda es la democracia, el liberalismo y el capitalismo. Años después, en 2023, perdón, comprobamos que aquel diagnóstico del futuro democrático y feliz, comprobamos cómo se revitalizan los pasados autoritarios, cómo los lugares de la memoria nos llevan de nuevo a rehabilitar a dictadores y criminales de guerra y cómo las ultraderechas están removiendo clarísimamente los valores de la democracia, pero no la ultraderecha como llevamos aquí, Vox solo, o Milei, o Orbán. No, es que ya estuvo 4 años todo eso destruyendo Estados Unidos y no es improbable que a partir de noviembre haya una segunda oportunidad. Y siempre que algún dirigente autoritario tiene una segunda oportunidad, los más extremistas afortunadamente nunca se las dieron porque acabaron casi todos muertos antes, pero la segunda oportunidad suele ser la oportunidad de la venganza. En definitiva, tienen ustedes la bibliografía, lean además de lo que les he invitado a hacer hoy, que es a reflexionar, a pensar y a ver, y ahora sí que es el final, la diferencia que hay entre la gente que opina de historia, la gente que cree que el pensamiento y sus ideas son las que tienen que ajustarse a la historia y no al revés, que la historia lo que hace es la hacen los historiadores, a mí me da exactamente igual, porque yo tengo mis opiniones fundadas. Y por cierto, sobre Lenin y la revolución no predominan los análisis históricos, sino a la gente que le encanta señalar cómo el comunismo se convirtió en el gran crimen del mundo, por encima del nazismo, por encima de las democracias, lo cual, por supuesto, es de nuevo situar a la historia y a los protagonistas de la historia en salas de juicio. Lo que ocurre es que la hacen gente que ni saben historia ni saben de justicia. Encantado de estar esta tarde con todos ustedes desde Zaragoza y buenas tardes. Un saludo a todo el mundo que ha atendido a esta conferencia. Muchas gracias, Julián. Verdaderamente, escuchándote, te das cuenta de cuánto es necesario mirar a nuestra historia más reciente para entender tantas situaciones de conflicto que tenemos en el presente, situaciones que tienen difícil solución o una solución que no alcanzamos a ver si no es con un panorama y con una perspectiva abierta de esos juegos territoriales que siempre ha habido en el gran imperio ruso y que, bueno, la figura de Putin de alguna forma, como tú bien decías, rescata aquello que le conviene para justificar acciones que son en toda línea de cualquier pensamiento crítico deplorables, ¿no? O sea, situaciones que no se sostienen dentro del contexto de esta Europa feliz y de esta de esta vecindad entre Europa y los países que nos rodean y de estas relaciones diplomáticas y políticas que tan pensábamos que estaban tan bien sujetas y vemos cómo todo se está de alguna forma deshilachando
con un vínculo a situaciones que tienen unos fundamentos históricos importantes, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta entre nuestro público. Si no, de todas maneras, yo invitaría efectivamente, como ha dicho el profesor Casanova, a hacer una lectura, a hacer una revisión en esta bibliografía que hemos facilitado y que tenemos disponible para que se pueda consultar. Y no sé, podemos abrir un turno de debate quizá en la próxima conferencia, el 13 de marzo, o podemos emplazar a que nuestro público nos haga llegar las preguntas y se puedan contestar más adelante, no lo sé. Mientras, Quedan 5 minutos. Ana, sí, adelante, me parece que había alguien. A ver, porque yo en el chat solamente veo... A lo mejor quiere hablar, si quiere hablar alguien y levanta, ¿no? No, no tengo ninguna pregunta. Creo que nuestro público hoy se ha quedado, como me he quedado yo, bastante impresionada de ver todos esos equilibrios que se manifiestan, ¿no?, en estas revoluciones tan apasionantes. Hay Em, una, Ana, hay una cosa que quería comentar, la gente la tendrá, tiene la bibliografía, y quería detenerme en un librito que recomiendo a todo el mundo, que es uno de los dos libros de los tres, perdón, escritos por una mujer, que es Sheila Fitzpatrick. ujú, Es una historiadora australiana que llegó a investigar a los archivos soviéticos muy pronto, allá por los años finales de los 60, principios de los 70. Y ella contó en una narración muy bonita, ¿no? Sheila, que es una gran historiadora, contó en una narración muy bonita cómo fue que una mujer, la única mujer que había en aquel momento investigando los archivos soviéticos para, para, para los personajes que había allí, una anglófila o una australiana, pero que venía del otro mundo y además mujer. Y fue muy interesante, primero, comprobar que los archivos estaban absolutamente militarizados, es decir, que todo lo que pedía pasaba por unos filtros impresionantes. Ella tiene la hipótesis allí de que además era mujer, es decir, que aún era vista de una forma más rara en aquel momento. Y los historiadores aprendemos muchísimo de estos testimonios, porque en el fondo, una mujer que va desde Australia a investigar en ruso sobre la Unión Soviética y la revolución, consiguió, acabo con esto, una cosa muy importante, que es, ella buscaba el género, ella buscaba temas que normalmente no estaban en las fuentes oficiales soviéticas, porque ya no le interesaba el mundo diplomático de la guerra, de lo que había pasado, le interesaban estas fuentes que aparentemente son insignificantes, pero que ella quería descubrir. Y el resultado fueron muchos trabajos, pero este en concreto, La Revolución Rusa, que está publicado en siglo XXI, verán si la leen que es una breve historia de la Revolución Rusa desde los ojos de una mujer investigadora. Es muy interesante. Creo que esta, la de Lenin de Kagege Donkos, es también muy buena. Creo que esas dos podrían dar otra imagen diferente a la que puedo dar yo, la que puede dar Orlando Falles o la que puede dar Christopher Reeve. Creo también que un libro muy bueno, pero solo cubre el 17. Para mí, del 17 solo, es el mejor que ha salido en español. Es el último de Rex Wade, La Revolución Rusa en la Esfera. Ese es un libro apasionante, bueno, bonito. Casi todos los que he elegido están muy bien narrados. Y, por último, una especie de debilidad, que por eso lo he puesto ahí. Christopher Hill. Christopher Hill fue el gran historiador de la Revolución Inglesa. Es decir, es el gran historiador del siglo XVII. Hill es de la escuela de Hobsbawm, de Thompson, de los marxistas británicos, y ya hace muchísimos años, él está muerto, hace un tiempo, ¿no? Hace ya muchísimos años, había publicado un librito, yo creo que es de los años 70, se salió del 17, se salió del mundo y publicó un librito que se llama La Revolución Rusa, que reeditó Ariel en el 17 y que lo he puesto aquí
no es ni mi libro, ni el de Wade, ni el de Falles, ni los libros que tratan todo eso, sino que es un libro muy interesante porque ve la visión de lo que es un marxista, que es el gran especialista de la Revolución del 17 en Inglaterra. Y por último, para que vean la diversidad de fuentes que he manejado, el libro de Richard Pipes es un libro de posiblemente el historiador revisionista más importante que tiene el mundo angloamericano, de las tesis del revisionismo desde el punto de vista conservador, que creen que aquello fue un golpe de Estado. Richard Pipes es un historiador polaco afincado en el exilio del comunismo en Estados Unidos. Así que, como ven, lo que hacemos los historiadores no es A, B y C, todos de mi color, sino lo que hacemos los historiadores es diversificar. Aquí hay género, aquí diferentes nacionalidades, pero aquí también hay diferentes enfoques. Si lo leen, aprenderán mucho, comprobarán muchísimas cosas y se darán cuenta de la distancia que hay entre una lectura crítica del pasado y la opinión. Creo que tienes preguntas. No. Sí, bueno, tengo sobre todo a algunas personas que han tenido cierta dificultad con la bibliografía. No hay ningún problema. Si nos mandan un mail, se la podemos hacer llegar en otro formato. Y bastantes personas que agradecen y que confirman que esta conferencia es siempre una fuente de aprendizaje, que efectivamente, pues sus sabios consejos, profesor Gracias. Casanova. Bueno, yo creo que podemos cerrar la sesión. Invito Perdona, efectivamente. si me permites un momento, lo digo por si alguien, si me permites un momento, ¿vale? Sí, Allí mismo, allí mismo tienen ahora la bibliografía, se está descargando, ahí la tienen. Si las personas que están en estos momentos en la conferencia abren el chat y ven que yo he mandado un documento en Word, la Revolución Rusa, se lo descargan y ahí tienen una página que es la bibliografía. Esto es como Billy the Kid, ¿no? Billy el rápido y efectivamente. pronto para todo el mundo. Pues fenomenal. Gracias de nuevo, profesor Casanova. Y yo me voy a poner a hacer mis deberes, voy a intentar leer, no, no digo todos porque ya me gustaría a mí, pero voy a intentar leer un par de sus consejos, de sus referencias bibliográficas, porque efectivamente es un tema interesante que me ayudará sin duda a entender lo que está pasando en nuestro mundo actual y con ese protagonismo de Rusia tan, tan, tan importante y a la vez tan amenazador, ¿no? Por lo que puede llegar a ocurrir en nuestro entorno económico más directo, en nuestro bienestar, en nuestra Europa del bienestar. Profesor, muchísimas Ana, gracias. podríamos recordar que la conferencia del próximo mes estará dedicada a la violencia sexual en la Europa del siglo XX. Lo podemos Fenomenal. Sí, sí. recordar porque ese va a ser el tema. Voy a poner al día algunas de las investigaciones que desarrollé en una violencia indómita y es un tema fascinante que va desde los imperios, pasando por las limpiezas étnicas, a los genocidios, a la guerra de Bosnia, a la guerra civil española y a diferentes manifestaciones de esa violencia sexual. Así que les invito a todos a participar y le daremos también la publicidad en el momento en que vaya a llegar la conferencia, que si no recuerdo mal, es el 13 de 13 marzo. de marzo, ¿no? También un miércoles, 13 de Miércoles a las marzo, 6 de la tarde. 13 de marzo tendremos Pues esa la conferencia. espero con cierta impaciencia porque es un tema que me interesa y efectivamente, bueno, lo desvelaremos y lo compartiremos con nuestro público, pero realmente un tema bastante, bastante de rabiosa actualidad, por desgracia, pero una perspectiva de estudio y un enfoque realmente, bueno, muy innovador y de excelencia en esa investigación que realiza nuestro queridísimo profesor Casanova. Muy bien, un placer, como siempre, ¿de acuerdo? Placer, Igualmente, hasta pronto. gracias, Gracias a nuestro adiós. público y a esta gran acogida de esta primera charla. Gracias. Muy bien, gracias, adiós.